Vaya, tenemos ya el enlace con el doctor. Doctor, perdone que se nos interrumpió la comunicación. Le decía yo, y aquí va a reforzar también el doctor Solano y también va a reforzar el doctor Brizuela. Es decir, vaya, el gobierno ha hecho los peores escenarios basados en lo que le ha pasado a los países donde ya la pandemia ha causado una gran mortandad. Es correcto, pero quizás para terminar, porque no sé qué sucedió ahí, que se interrumpió esto, pero me he visto obligado a recurrir al celular para poder enviarles mi imagen. Bueno, en todo caso, Natán, lo que le quería decir yo es que también en este tipo de proyecciones es importante citar parámetros que a mi juicio no han estado tomados en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, los países donde se tiene la experiencia hasta este momento son poblaciones que tienen un alto nivel de población envejecida, ¿verdad? Donde ha ocurrido, digamos, la tremenda mortalidad e impacto del COVID, como el caso de Italia, el caso de España, etcétera, son poblaciones donde la mayor parte de los grupos vulnerables son precisamente las personas de la tercera edad o más elevada y los pacientes o las personas que tienen enfermedades crónicas. Eso también se da en nuestro país, pero hay un parámetro que no ha sido tomado en consideración en este sentido, que es de donde se parte en el país, y es que acá tenemos también grupos vulnerables que no lo son, pero que en potencia están, digamos, bueno, sí lo son. Por ejemplo, tenemos adultos jóvenes, ¿verdad?, que tienen dificultad para obtener su sustento diario, que no tienen una nutrición adecuada y que tienen, por tanto, un poco afectada la capacidad de su sistema inmunológico para protegerse de esta enfermedad, que es quien definitivamente termina eliminándola, ¿verdad? Entonces, y además tenemos situaciones como el caso de Sí, tiene dificultades con la conexión de internet, doctor Espinosa. Bueno, vamos a ver, rescatando un poco, doctor Brizuela, lo que dice el doctor Espinosa. Bueno, sí, y por eso es que el doctor Solano también lo decía. El impacto de una pandemia es diferente dependiendo de la población a la que va a afectar. Compararnos con países como los que ya están sufriendo el embate de esta y pensar que lo que les ha sucedido a ellos va a ser similar a lo que va a suceder en El Salvador es un error, ya que nosotros tenemos desventajas en alguna medida sobre estos países y tenemos ciertas ventajas. Como ya lo mencionó el doctor Espinosa, la población en Italia, por ejemplo, una población eminentemente más longeva, con más enfermedades crónicas por la misma edad. Entonces, eso ha predispuesto a que hayan tenido más enfermedad grave y más fallecimientos. No sabemos la forma en que se va a comportar El Salvador, porque nosotros tenemos otro tipo de ventajas que estos países no los tienen, y es la densidad poblacional, los casi hacinamientos en los que viven la población de muy bajos recursos, y eso nos limita y nos predispone a que la diseminación del virus también pueda ser más rápida y que alcance un buen grupo de la población. Bueno, tenemos de nuevo al doctor. Gracias, doctor. Ajá, dígame. Digamos que hay, en base a, digamos, herramientas que te pueden generar proyecciones, pero yo vuelvo, insisto, entonces, ¿qué sentido tiene hacer escenarios apoteósicos, apocalípticos, si en realidad el doctor Iván Solano está diciendo que no
no se puede basar la misma situación de nuestro país en comparación a Estados Unidos, China, España, Italia. Entonces, digo, ¿por qué el gobierno está haciendo estas comparaciones y además estas proyecciones que pudieran ser escenarios bien difíciles para el país? Bueno, es que si en algo, digamos, coincidimos los tres convocados por ustedes a este programa, es que no se han tomado en cuenta esas situaciones particulares de parámetros que son importantes. Por ejemplo, poblacional. Nuestra población de la tercera edad es un 10% de la población total y en Italia es más del 20%, ¿verdad? Entonces, el grado de vulnerabilidad de nuestra población, dada nuestra pirámide poblacional, difiere de lo que sucede en los países altamente desarrollados, ¿verdad? Entonces, y esos parámetros no se han tomado en cuenta, ¿verdad? Igualmente, por ejemplo, hay países donde se tomaron las medidas de aislamiento, por ejemplo el caso de Argentina, que es un caso, digamos, muy cercano, o bastante más cercano que Italia y estos otros países, donde ciertamente se cerraron las escuelas, los centros escolares, pero antes de eso se planificó un mecanismo para que los niños no dejaran de recibir la alimentación escolar y el vaso de leche, para que no se convirtieran a su vez en grupos vulnerables y abarrotaran ellos también las unidades de cuidados intensivos. Hicieron también mecanismos de capacitación para las comunidades, para proteger a los adultos mayores y los inmunodeprimidos y otros grupos poblacionales en riesgo. Entonces, esas circunstancias, por ejemplo, no se han tomado en consideración acá, ¿verdad? Que es lo que deberíamos hacer. Muy bien. No solamente fortalecer las unidades de cuidados intensivos para responder cuando sean necesarias, sino que hacer las medidas necesarias para que no hayan pacientes que lleguen a las unidades de cuidados intensivos. A eso nos referimos. Vale. Solano. Sí, yo creo que en ese sentido el doctor tiene mucha razón. De hecho, no solo la población italiana, toda la población europea es longeva. Es añosa. ¿Por qué? Porque ahí tiene mucho que ver que la prevalencia en estas personas no son enfermedades infectocontagiosas, las principales que afectan a los países desarrollados. Tienen una mejor calidad de vida, por lo tanto, su promedio de muerte es mucho mayor que la que puede darse en países subdesarrollados. Entonces, esos son factores que se deben de tomar en cuenta el por qué en estos países está impactando más. Y ya sabemos que los adultos mayores y los adultos con comorbilidades son de alto riesgo. Y son variables que se deben de tomar en cuenta. Hay que tropicalizar la realidad nuestra también, o sea, no podemos compararnos con todos estos países y hay que tropicalizar las variables que también mencionaba el doctor Brizuela, ¿no? El hacinamiento, la alta densidad poblacional que tenemos, la falta de acceso a agua potable, son variables que pueden afectarnos, pero también debemos de ver de que en nuestro país, El Salvador, tomó medidas de fase 1 mucho más antes que lo que han hecho estos países. Eso es acertado. Eso es acertado. Fue acertado. Fue acertado desde mi punto de vista. Sin embargo, ya vuelvo y repito, que el punto de inflexión es el manejo de los centros de cuarentena y los centros. Me voy a la pausa porque necesito escuchar a nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Prepare su teléfono 2263-2608 y gracias a los que están conectados en el Facebook Live. Vuelvo de inmediato, vamos a pasar unos minutitos porque empezamos tarde ya que no teníamos el enlace del doctor Espinosa. Vamos a pasar unos minutitos para darle tiempo a usted a que pueda participar. Gracias. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión.
Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños.